al tener un fluido, el coginete hidrodinámico, evita el choque con el coginete en sí, y esto evita el rozamiento. Al evitar el rozamiento, evita el desgaste tanto del eje como del coginete. Pero para ello también hay desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de este? Que tiene un costo alto y no puede trabajar a bajas velocidades. Al no trabajar a bajas velocidades, ¿por qué no se puede trabajar a bajas velocidades? Porque cuando trabajamos a bajas velocidades, el eje no llega a subir y la película de aceite no llega a pasar por debajo. Entonces eso crea un rozamiento en esta parte de aquí y eso se volvería, ya no sería un coginete hidrodinámico, sería un coginete mecánico, que es metal con metal. Ahora, para el coginete hidrodinámico, al igual que el mecánico, se tiene que considerar el material. ¿Por qué? Porque al principio del movimiento va a llegar a estar en contacto con el coginete. Además, que el aceite puede llegar a oxidar este. Entonces, ¿qué consideraciones se toman en el material? Se toman las consideraciones del que no sea electromagnético. ¿Por qué? Porque al volverse un material electromagnético genera rozamiento. Entonces, esto genera calor y eso genera pérdida. Ahora, tiene que ser inoxidable, por lo que se dijo del aceite. Al estar en contacto con un lubricante o un aceite, este puede llegar a oxidarse, entonces tiene que ser inoxidable. Ahora, tiene que tener el criterio vidrio con queso, esto por el rozamiento que se va a tener al principio del movimiento. Y por último, tiene que tener una baja dilatación térmica por las holguras que tiene que llegar a tener con la película de aceite. Ahora, hay criterios de falla. ¿Qué criterios de falla existen? Primero, la presión y la longitud. La presión admisible que llega a tener el aceite sobre el coginete. Esta se calcula, primero nos damos... ¿Para qué presión se sabe? ¿Por qué tiene que vencer? El coginete no tiene que vencer la tensión superficial del aceite, es decir, esa presión que ejerce el aceite. ¿Por qué? Porque si le venciera llegaría a caer otra vez, entonces eso va a hacer que vuelva a chocarse. Ahora, la longitud. La longitud, ¿por qué? Porque cuando es una longitud muy larga, hay una mala distribución del aceite. Entonces hay partes en las que va a chocar, hay partes donde va a haber más, hay partes donde va a haber menos. Ahora, si es muy corta, el aceite va a llegar, o el lubricante va a llegar a salirse. Luego, eso es por parte de la presión y la longitud. Para ello, nos damos una presión menor a 300 psi, donde calculamos la longitud. Luego de calcular la longitud en función de la fuerza radial que tenemos, el diámetro y la presión dada, la vamos a normalizar con longitud sobre el diámetro. La vamos a normalizar entre 0,25 y 1,5. Esto debido a una tabla que tenemos. Ahora volvemos a calcular la presión. ¿Para qué? Con la longitud normalizada, vamos a calcular la longitud y el diámetro, ¿verdad? Ya tenemos el diámetro. Entonces nos va a salir un valor, al valor inmediato superior, y con eso volvemos a calcular la presión. Ahora, la película. ¿Por qué es importante dimensionar la película? Cuando la película es muy pequeña, digámoslo, es muy baja, la altura de la película, llega entonces y la rugosidad de nuestro coginete es mayor, entonces va a llegar a chocar, como podemos ver aquí, va a llegar a chocar, entonces no nos conviene. Entonces, ¿cuál es el criterio a utilizar? Que la película tiene que ser mayor a la rugosidad que tiene el coginete. Y con el diámetro del eje, además, se puede calcular el diámetro la holgura diametral, y con la holgura diametral podemos calcular el diámetro interno del coginete. Ahora, por último, la viscosidad. ¿Por qué? ¿Qué criterios se utiliza en esto? Cuando calculamos la viscosidad, también vamos a calcular la temperatura óptima de funcionamiento, y además vamos a calcular el tipo de lubricante que vamos a usar. Esto mediante tablas. La viscosidad se usa el factor de Sommerfeld, que se calcula en función de la longitud que tenemos aquí y la holgura que hemos calculado, y CL, que sería la holgura diametral dividida entre 2. La holgura tiene dos criterios. ¿Por qué tenemos que la holgura? La holgura no puede ser muy pequeña, por lo que me has dicho. ¿Por qué no puede ser muy grande? Porque el aceite llegaría a subirse en esta parte de acá, y también llegaría a salirse. Salirse. En realidad es porque llegaría a subirse a esta parte de aquí, a la gira. Lo bajo, la cuña. Sí. Muy bien, muy bien. Ya. Coginete mecánico. Coginete mecánico es el contacto metal con metal, ¿no? Entonces aquí es importante usar el criterio vidrio con queso.
Es decir, que mi material de cojinete debe ser más blando que mi eje. Sus ventajas son principalmente es que de bajo costo y su fácil fabricación, pero sus desventajas es que tienen un menor rendimiento por el coeficiente de fricción que es dinámico y genera calor por la fricción. Generalmente se usan en potencias bajas con velocidades bajas o también potencias bajas con velocidades altas pero en tiempos cortos. Su principal falla es por aplastamiento, entonces que la fuerza sobre el diámetro por la longitud debe ser menor a la resistencia a compresión del cojinete. Para elegir el cojinete necesito la capacidad de absorción de energía por fricción, para lo cual requiero la presión y la velocidad tangencial. Multiplicando esto hay un valor en el cual voy a tablas y selecciono el cojinete para poder dimensionar. Seguidamente tengo el cojinete hidrostático. Su principal ventaja a comparación del cojinete hidrodinámico es que su altura de película es constante. Por tanto se puede usar tanto a altas velocidades como a bajas velocidades y también a cargas altas. Tiene una mayor presión obviamente por su altura de película que es constante, o sea no baja ni sube, tiene mayor presión con eso, pero es de alto costo pero también es de mucho mayor rendimiento por el coeficiente de fricción hidráulico. Para el dimensionamiento es principalmente que la presión que ejerce la fuerza debe ser menor o igual a la presión de la bomba, porque si la bomba no puede ejercer esa presión, el cojinete no va a subir y va a caer, entonces no tendría la película que quiero. En rodamientos, este principalmente funciona por rodadura con un coeficiente de fricción de 0.04, que va a ser por rodadura, ¿no? Ya, ahora, la clasificación de rodamientos es por fuerza, que va a ser por fuerza radial, donde la fuerza radial va a ser mucho mayor a la fuerza axial, ya, o sea, en esta posición. Ahora también se va a clasificar en axial, donde la fuerza axial va a ser mayor a la radial. Entonces, de acuerdo a eso, tiene que ponerse, ¿no? Ya, en geometría tengo... ¿Dónde está el otro?